Sí, pues se supone que ya todos mandaron sus permisos y sus vueltas, ¿no? Mira, pantalla completa. Escritorio, pantalla, origen, unidad. Creo que es esta, si no estoy mal. Están viendo mi computador, ¿cierto? Sí. Ahí, listo. Y si abro esto se ve, sí, listo. Entonces vamos a empezar como por... O sea, la clase, el título de, si se fijaron, el título de la llamada se llama El origen. ¿Por qué? Porque vamos a entender lo que viene siendo la célula desde el principio. Vamos a entender más o menos cómo se originó la vida, que esa era una tarea que ustedes tenían, pero en realidad no hay una respuesta como tal a esa pregunta. Nadie puede tener la razón y nadie puede estar equivocado. Bueno, depende de lo que digan, obviamente. Porque no hay una respuesta científica a esto. O sea, todavía es uno de los misterios de la ciencia y pues como la ciencia admite las cosas que no conoce, dice pues no sabemos. Entonces, vamos a entender lo que vendría siendo el origen del planeta como tal. No sé si alguien tiene algo que decir en cuanto a lo que sabe o lo que piensa de cómo se formó la Tierra. Si alguien quiere decir algo, pues puede abrir el micrófono. Pues Por favor, me dicen el nombre para saber con quién hablo. Mi nombre es Angélica y Hola. pues he escuchado pues los comentarios de hace mucho tiempo, pero algo de la teoría endosimbiótica me parece, Dime, es que se te cortó un poquito. de la teoría endosimbiótica, Endosimbiótica. ¿Qué dice la teoría endosimbiótica? que ay, es que no me acuerdo exactamente qué me Listo, Cristian, la teoría qué pena, endosimbiosis, ¿vamos a ver clase? sería bueno que apagaras el micrófono cuando interviniéramos, porque retumba. Ah, ok, dale, listo. La teoría endosimbiótica la vamos a ver en esta clase, pero no sería como el origen del planeta como tal. O sea, esa es una teoría de cómo se explica la evolución de los eucariotas, pero entonces no sé si alguien más quiera decir algo sobre el origen del planeta, o sea, cómo se formó la Tierra. yo pues soy Juan David y según con la formación del planeta sería pues a partir del Big Bang y como esa formación de la Pangea, que todo era como una masita de agua. Sí, o sea, la teoría del Big Bang, que es la generación del universo como tal. Y la Pangea, eso ya es cuando teníamos un planeta formado y teníamos como continentes, bueno, estructurados, era un megacontinente. Cuando se da la separación de la Pangea, se dan los continentes que conocemos actualmente, pero no es el origen del planeta como tal. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a imaginarnos un asteroide solito en el universo. Él iba por su vida relajado, tranquilo. De un momento a otro llegó otro asteroide y le pegó. Los dos bueno, eso lo van a ver en física, los dos se fusionaron en un choque inelástico. Entonces ese choque inelástico formó una piedrita más grande aparte de los dos asteroides unidos. Esos dos asteroides siguieron su rumbo hasta que llegó a otro asteroide y ¡pum! Le pegó. Entonces otra piedra más grande. Así se fueron chocando unos con otros, hasta que se formó una masa gigante pues, de asteroides estrellados. Eso fue generando una masa con gravedad. Ustedes saben que la gravedad se da por el tamaño de la masa. Espero, si no, pues la gravedad se da por el tamaño de la masa. Por eso los planetas entre más grandes tienen más gravedad. Por eso el Sol mantiene todos los planetas girando alrededor de su órbita. Entonces,
esos cometas se fueron chocando hasta formar una masa gigante que es lo que conocemos como Tierra. La Tierra tenía ciertas condiciones primitivas porque pues era un terreno hostil. Entonces acá dice que la vida emergió hace alrededor de 3.800 millones de años. Eso parece que fuera mucho, mucho tiempo, pero tenemos que considerar que la Tierra lleva alrededor de 750 millones de años, 750.000 millones de años, perdón, me equivoqué. Ah, no, mentiras. 750 millones de años después de la formación de la Tierra, perdón. Entonces tenemos que entender que la Tierra era, no sé si ya han visto Cosmos, se los he reiterado el resto, en serio, véansela. Eran volcanes en erupción y un montón de cosas químicas por todo lado, entonces era un descontrol total. Entonces, lo que teníamos por ahí eran moléculas simples. Tenemos que entender también que los asteroides y los cometas traían ciertos minerales dentro de sí y ciertas cosas que favorecieron el desarrollo de la vida. O sea, se piensa y la ciencia cree que la vida vino en los asteroides. Entonces, que por eso también es muy probable que encontremos vida en otros planetas. Eh, Teníamos moléculas orgánicas simples. Digamos que la Tierra fue avanzando, fueron cambiando las cosas, se fue desarrollando. Entonces las moléculas orgánicas simples se podrían polimerizar. Entonces, mediante esa unión de esas moléculas simples, se lograron generar macromoléculas. ¿Listo? Entonces debemos pararnos como en un planeta en el cual... Disculpa, te interrumpo un segundo, ¿me Dime. escuchas? Es que no sé si soy solo yo, pero te escucho como muy lejano, como con mucho eco. Ahí, mejor. Sí, un poco. Sí, pues no sé, es que creo que era porque tenía el computador un poquito lejos. Entonces, ¿yo en qué iba? Ah, sí, la atmósfera de la Tierra. Entonces no teníamos una atmósfera como tal, sino todo el aire era dióxido de carbono. Entonces tenemos acá el CO2 y también tenemos nitrógeno. Entonces, Perdón, te interrumpo. dime. Están diciendo en el chat que si puedes hablar más despacio. Ah, listo, ok. Entonces, teníamos la atmósfera de la Tierra, teníamos el dióxido de carbono y teníamos el nitrógeno. Esas cosas van a ser como esenciales para el surgimiento de cierta vida que se va a dar en el futuro. Entonces nos debemos plantear en que esas moléculas orgánicas se fueron uniendo y generaron macromoléculas. Entonces hubo un científico que se preguntó de dónde venimos, o sea, cuál es el origen de nuestra vida. Y ese es Stanley Miller. Entonces Stanley Miller fue fue el primero como en plantearse de por qué nosotros existimos ahorita y pues qué condiciones fueron las que se dieron para poder generar la vida. Entonces pasamos a esto. Creo que sí. ¿Tienes apagado el micrófono? Ok, ya. Esto fue el experimento de Stanley Miller. Entonces, lo que hizo este tipo fue como intentar recrear las condiciones extremas de la Tierra, pero pues eso era algo muy complicado en su momento. Entonces él cogió como una solución de agua bueno, de agua oceánica, que es lo que dice acá, y le puso calor. Entonces al momento de ponerle calor, él quería ver qué era lo que pasaba. Se generó como este sistema. Entonces acá en este tubo podemos ver que el vapor de agua va subiendo, ¿cierto? Entonces viene todo el vapor de agua y pasa como como este compartimiento. La idea de este compartimiento de vidrio era generar como una especie de atmósfera. Entonces él le puso un cátodo y un ánodo para poder generar electricidad y así como intentar simular la atmósfera terrestre de ese momento. Entonces acá tenemos esas macromoléculas que les dije que se lograron iniciar en un principio. Entonces tenemos metano, tenemos hidrógeno, tenemos dióxido de carbono, tenemos nitrógeno y tenemos agua. Pues el agua sí viene es por esto. Listo. Entonces, él logró como a generar ¿cómo les digo? Como esa atmósfera sintética, esa atmósfera de laboratorio.
y logró enfriarla. O sea, el sistema la enfriaba con un vaso de agua fría para poder condensar este vapor que salía de acá. Entonces, esto pasaba acá y el tipo la recogía como en un frasquito. Ese frasco lo que quería hacer era analizar si tenías como cosas esenciales para la vida. Pequeño paréntesis, hay un libro que se llama El Origen, es de Dan Brown. El man también escribió el Código Da Vinci, escribió Inferno y escribió otras cosas. Todo el libro se basa técnicamente en esa pregunta, de dónde venimos y para dónde vamos. Y creo que es algo muy, muy importante entender, entender cómo es nuestro lugar en el universo, o sea, de dónde procedemos y tenemos que plantearnos también un para dónde vamos. Tenemos que saber qué es lo que queremos, porque pues es muy difícil que ustedes salgan de su casa sin saber para dónde van. O sea, ustedes dicen, voy a comprar el pan, y van, compran el pan y se devuelven. O tengo que ir a la universidad a estudiar, van, estudian y se devuelven. Pero si ustedes salen sin saber para dónde van, no van a lograr nada. Entonces es como un pequeño paréntesis ahí. Listo. Entonces, el tipo al mirar este frasco logró encontrar que sí había cosas esenciales para la vida. Entonces, gracias a eso logramos saber que si se venimos de las moléculas orgánicas formando macromoléculas que lograron ir desarrollando la vida poco a poco. Entonces, estas cositas que están acá, adenosín trifosfato, adenosín 5-trifosfato, no sé si alguien me quiera decir qué es. ATP. Sí, exactamente, es ATP, adenosín 5-trifosfato. Entonces, ese adenosín trifosfato va a ser lo esencial para la vida, bueno, para el desarrollo de las células, para su trabajo, su funcionamiento. Hagan de cuenta que la célula es un carro y el ATP es la gasolina. Entonces, ustedes necesitan una energía y ese carro necesita una energía, en ese caso sería mecánica, que lo mueva. Entonces, esa va a ser nuestra energía, va a ser como nuestro combustible celular. Estas tres cositas que están acá, la glicólisis, la fotosíntesis y el metabolismo oxidativo, van a ser nuestros sistemas de obtención de ATP. ¿Listo? El primer sistema de obtención de ATP fue la fotosíntesis. El segundo fue la glicólisis y la glicólisis evolucionó a un metabolismo oxidativo. El metabolismo oxidativo es el sistema de obtención de ATP que utilizamos actualmente. Entonces, la glicólisis cuando se desarrolla genera alrededor de 2 partículas de ATP. Entonces, uno puede, o sea, 2 partículas de ATP, listo, está bien. Pero el metabolismo oxidativo genera alrededor de 36 partículas de ATP. Entonces, es muchísimo más efectivo, es casi 18 veces más efectivo, creo. Entonces, pues eso es una evolución gigante que al fin y al cabo va a ayudar muchísimo a que se desarrollen macroorganismos como lo somos nosotros. La fotosíntesis. ¿Alguien me puede explicar por qué pensarían que la fotosíntesis es tan esencial en un planeta que tiene una atmósfera llena de dióxido de carbono? Porque las plantas cogen el dióxido de carbono para hacer su proceso y como... Uy, espérate. Discúlpame un momento que se escucha mucho eco. Tranqui. Creo que ya me escuchas mejor. Sí. ¿Sí? Entonces, digamos, ellas toman el dióxido de carbono y hacen su fotosíntesis. Y como residuo, botan el oxígeno. Digamos, el oxígeno para ellas en gran cantidad sería más letal que para nosotros. Sí, exactamente. Entonces, eso es lo que se llama fotosíntesis. Entonces, lo que dijo la compañera está muy bien. La fotosíntesis lo que hace es tomar el dióxido de carbono de la atmósfera, bueno, del aire en nuestro caso, y botar oxígeno. Eso generó un cambio absurdo en lo que vendría siendo la vida en ese planeta como agreste del que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque eso permitió que toda la vida se desarrollara, eso permitió que todas las plantas evolucionaran, permitió hacer un montón de cosas. O sea, si no hubiera fotosíntesis, no tendríamos oxígeno. Me parece, no sé, yo de pronto me voy a distraer un poquito y me va a pasar mucho tiempo, muchas veces.
Pero me parece como que la gente no entienda que gracias a los arbolitos y las plantas y las matas y todo el cuento, nosotros vivimos. O sea, literalmente es gracias a las plantas que nosotros podemos seguir en el planeta. Entonces, me parece el colmo que la gente diga como, no, pues es que necesitamos desarrollo y para poder desarrollarnos necesitamos quitar, no sé, 80 hectáreas de bosque amazónico, que el Amazonas pues es un pulmón del planeta, o sea, genera tanto oxígeno que nos ayuda a mantener vivos literalmente casi todo el continente americano. Entonces cuando la gente dice, no, pues es que es un arbolito, no, es que es una plantica, no, no afecta, parce, sí afecta, o sea, digamos en una ciudad como Bogotá, gracias a las plantas nosotros podemos respirar, no hubiera plantas nos estaríamos ahogando en medio del smog de los carros y un montón de cosas ajá. Entonces la fotosíntesis y el trabajo que hacen las plantas son esenciales para la vida de cualquier organismo, pues, eh, que no sea anaeróbico, ¿no? O sea, todo lo que necesite aire le debe la vida a las plantas. Entonces, deben tener eso muy en cuenta, porque también a veces salen cositas así en el examen. Listo. Espera, antes de que avances, un chico está diciendo que sí puede repetir fotosíntesis porque se le fue el internet. Ah, mi madre. Vengan, una pregunta, ¿me escucharon de las plantas? Creo que tenía el micrófono apagado. Baila. Sí, sí, yo sí lo Sí, escuché. lo escuchamos. ¿Sí? Sí, O sea, lo escucho. que dije de las ciudades y toda la cosa así. Sí. Ah, listo, es que vi el micrófono apagado y dije, ¿cómo va, mi madre? Fotosíntesis. La fotosíntesis lo que te va a hacer es tomar el dióxido de carbono del aire, el CO2, esta cosita de acá, la va a tomar del aire. En ese caso, pues es una atmósfera primitiva. Y la fotosíntesis lo que te va a hacer es transformar ese CO2 por medio de un proceso químico que hace la planta, o bueno, en este caso algún microorganismo logró desarrollar bueno, ¿alguien me puede decir qué organismo hace la fotosíntesis? El cloroplasto. Sí, exactamente, los cloroplastos. Entonces se cree que alguna bacteria o un microorganismo logró generar un cloroplasto y que esto fue lo que desencadenó como todo este cambio en el planeta. Entonces es eso, la fotosíntesis va a tomar el CO2 y va a generar oxígeno, genera una atmósfera y eso va a hacer un cambio total dentro de la vida del planeta. Ya. Segunda diapositiva, tercera diapositiva. Entonces vamos a tener a las células, o sea, son los primeros como organismos grandes, por decirlo de alguna forma, que se desarrollaron como en el planeta. Nosotros en este punto nos vamos a enfocar en estas células. Entonces vamos a tener dos tipos de células. Vamos a tener células procariotas y vamos a tener células eucariotas. Digamos, yo en lo personal tuve como ciertas dificultades para como acordarme cuál era cuál, porque para mí las procariotas eran las células desarrolladas, eran como las células chéveres, entonces muchas veces la embarraba con esa pregunta. Entonces acuérdense de eso, las procariotas son las células como más retrasaditas, son como las bobitas de la familia. Y las células eucariotas van a ser las células como inteligentes del grupo de la familia, algo así. Entonces vamos a tener las arqueobacterias y las eubacterias. Bueno, vamos a hablar primero de por qué las bacterias son como tan importantes. El tema de las bacterias es que se prolifican en masa, o sea, se prolifican de una forma absurda, absurda, absurda. Por eso muchas cosas de las que se hacen en laboratorio se hacen con cultivos de bacterias. Porque tú lo que puedes ver como tal en una bacteria es cómo se va a desarrollar una población, digamos lo que para nosotros serían unas 50 generaciones, la bacteria lo va a hacer en una semana. O sea, 50 generaciones de nosotros son más de un siglo esperando a ver qué pasa. En cambio, ellos en una semana mueren y se reproducen y generan cultivos gigantes. Entonces, las bacterias logran mutar muy rápido, ¿cómo les explico? Lo que hacen las generaciones de humanos, las generaciones de animales, que se necesitan un montón de generaciones para que se vea un cambio como tal en la especie, las bacterias lo hacen en nada. Entonces las bacterias mutan y evolucionan rapidísimo. Por lo mismo, cuando ustedes les dicen,
que por favor se tomen sus antibióticos a las horas correspondientes, que no las dejen pasar, que no se los tomen antes o antes de las horas. Es muy, muy importante. O sea, los médicos y la gente no dice esas cosas como, ay, sí, tienen que tomarse el medicamento tres veces al día, digamos, cada 8 horas. No es por molestar. El tema con las bacterias es que bueno, ahorita les voy a explicar bien cómo funciona el antibiótico en la bacteria. El tema es que esa bacteria, como se logran proliferar tan rápido, lo que va a hacer es que se va a adaptar a ese antibiótico. Entonces va a llegar una generación de esa bacteria a la cual ese antibiótico no le va a hacer daño. Entonces, a ustedes, si son desjuiciados, o bueno, sus familiares, porque la gente también dice, ay, yo soy juicioso y el resto pues verá cómo lo hacen. No, porque esa bacteria va a tomar defensas, va a crear un mecanismo de respuesta ante el antibiótico, que pues es un agente extraño que la ataca, y va a evolucionar. Y esa evolución se va a mantener en sus descendientes. Entonces, si ustedes le transmiten eso a alguien o por algún motivo esa bacteria logra llegar a otra persona, que es muy común, esa bacteria va a tener un mecanismo de autodefensa hacia el antibiótico, entonces van a ser resistentes y cada vez va a ser más difícil controlar a las bacterias, va a ser mucho más difícil erradicarlas. Por eso no sé si alguien ha escuchado de la supergonorrea. O sea, la gonorrea es una infección, es de bacterias. Y el tema es que ya no se acaba con antibióticos, ya no la podemos quitar con antibióticos. Antes la estábamos logrando mantener controlada pues por medio de la medicación, ahorita ya no, porque la gente es desjuiciada, las bacterias se proliferan y generan resistencia a. Bueno, entonces tenemos las arqueobacterias y las eubacterias. Imagínense ustedes vivir en ese mundo que yo les planteo, así súper agresivo, con una atmósfera horrible, que todo era muy paila y que la vida no se podía desarrollar muy fácilmente, que lograba mantenerse vivo. Entonces tenemos a las arqueobacterias, que se les conoce como extremófilos. ¿Por qué? Porque pues sobreviven en condiciones extremas. Entonces, a las arqueobacterias pues sobreviven en condiciones extremas y son termoacidófilos, o sea, sobreviven a condiciones ácidas, o sea, de pHs absurdos. Ustedes conocen la tabla de pH. Si no conocen la tabla de pH, búsquenla una tarde, eso les va a ayudar también para química. Entonces sobreviven en condiciones ácidas extremas, en pozos de sulfuro, en pozos de lava. Las bacterias sobreviven literalmente en cualquier lado. Todo el planeta, cualquier punto del planeta donde haya llegado el hombre, hay bacterias. Incluso en el foso de las Marianas, que se llegó hace poquito, hay bacterias. Entonces, termoacidofílicas, pues por ácido, por lo que les comento, y termo, porque también sobreviven en condiciones extremas de calor o frío. Se han encontrado bacterias en el polo norte. También hay como una preocupación científica, y es que en los polos, por medio de las glaciaciones, se lograron como encapsular ciertos cuerpos, ciertos fósiles prehistóricos o de personas neandertales, gente que hacía las migraciones por el estrecho de Bering, y morían congelados, y esa capa de hielo lograba como encerrar de una u otra forma ciertas bacterias que la gente piensa o está como en análisis el tema de que al momento de que los poros y los casquetes se derritan, esas bacterias queden otra vez libres. Entonces es algo como que se está viendo y no estoy muy seguro si pues puede ser algo muy, muy paila para la humanidad, porque pues al fin y al cabo era una época en la que no teníamos como muchas bacterias en el, en el mundo, en el organismo, porque al fin y al cabo las bacterias y todo este tema también de los virus se desarrollan en el momento en que el hombre se asienta y empieza a convivir con animales. Eso ya lo van a ver después en historia. Bueno, sí, las eubacterias técnicamente son nuestras amigas en cierto caso. Nosotros tenemos bacterias en el cuerpo que nos ayudan a muchas cosas, sí. ¿Hay bacterias en la saliva? Sí. ¿Hay bacterias en el estómago? Sí. ¿En el intestino? Sí. Entonces las bacterias también nos ayudan a un montón de procesos. Las bacterias ayudan al tema de los lácteos, el queso, el yogur, la mantequilla y cosas que se fermentan con bacterias. Entonces, si ustedes se ponen a leer
la etiqueta dice como bacteria no sé qué cosas utilizada para, pum. Entonces el yogur se fermenta con eso y por eso es como espeso. Núcleo indefinido. Ok, las bacterias, la principal diferencia entre una procariota y una eucariota, teniendo en cuenta que las procariotas son las bacterias, es que no van a tener un núcleo definido como tal. Van a tener, ¿van a tener qué? Ese ADN nuclear, o sea, lo que nosotros llamamos como la envoltura del núcleo, va a estar regada por todo su citoplasma, va a estar por ahí esparcidita. Entonces no hay un ADN definido. Y tanto bacterias, bueno, procariotas, bueno, si las eubacterias tienen una membrana plasmática especial. Entonces, vamos a verla. Bueno, vamos a ver primero como ciertas formas de las bacterias. Este cuadrito de acá son las bacterias como más conocidas. Yo no las conozco todas, pero me parecía eso, que son como las bacterias que el hombre más conoce y como de las que se ha preocupado. Entonces son pseudosomas, acá tenemos el estafilococo, entonces esto de acá es un estafilococo, esto de acá es un estreptococo, este de acá es la bacteria de la tuberculosis. No sé si alguno ya ha visto Ricky y Morty, hay un capítulo que se llama El Parque Anatómico, entonces ahí hablan un poquito de esto, o sea, no son como tan técnicos, pero ustedes sí como que acoplan un poquito de los conocimientos, se dan cuenta que pues al final y al cabo están hablando de esto. También hay un punto donde la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C como que compiten, como que pelean. Y hay unas hepatitis que afectan el cuerpo y otras hepatitis que están ahí, pero no te hacen nada. Entonces es curioso. Vamos a tener varias formas dentro de las bacterias. Vamos a tener como una forma circular, una forma redondita, que se llama esfera. Vamos a tener una forma de bastón y vamos a tener una forma en espiral. Entonces, estas tres son bacterias, pero después son tipos de bacterias diferentes. Entonces, acá tenemos unas de bastón, acá tenemos unas circulares y acá tenemos unas espirales, por ejemplo. Estos de acá se ven así, como tan grandes, porque tienen flagelos. Estas cositas son flagelos. Estas. Y lo que está acá creo que se llama una cápsula, si no estoy mal. Sí, esto de acá es una cápsula, entonces todo esto es una cápsula. Eso es una pared bacteriana, una membrana plasmática, el citoplasma de la bacteria, pues porque necesita contener los pocos orgánulos celulares que tiene, pues necesita tenerlos, y también su ADN, que es esto de acá. Todo esto de acá, esta hilita, es su ADN. ¿Qué más les puedo decir? Un ribosoma, porque los ribosomas al fin y al cabo están encargados de hacer la síntesis del ADN y el ARN. Entonces ellos se van a encargar de eso y pues la célula también necesita como de una u otra forma compartir su ADN. La cápsula, la pared bacteriana y la membrana plasmática van a ser un tema de autodefensa. Entonces van a ser, ¿qué? Como ese sistema de defensa. Acá es cuando yo les decía que les voy a explicar un poquito cómo funcionan los antibióticos. Los antibióticos tienen como ciertas sustancias químicas, ¿no? Esas sustancias químicas van a entrar a atacar este sistema de defensa de los procariotas, que son la cápsula, la pared y la membrana. Están hechas ¿de qué van a estar hechas? Como casi todo, de proteínas. Entonces el antibiótico va a entrar a romper esta membrana, va a entrar a dejar el ADN expuesto y pues al momento de dejar el citoplasma y el ADN expuesto lo que pasa es que la bacteria se muere. Así es como funciona técnicamente un antibiótico. Pues muy resumido, ¿no? Entonces, en el momento en que las células logran proliferar, las bacterias logran proliferarse de una manera tan extrema que generan cambios de población en nada, lo que va a hacer la bacteria es que ese antibiótico pues ya no le va a generar esa ruptura dentro de su sistema de defensa. Entonces sus hijos, como ya les mencioné, van a poder aguantarlo y simplemente va a llegar un punto donde pues ya no podamos seguir peleando con las bacterias porque hay miles de millones en un solo humano. Entonces si somos como, no sé cuántos somos ahorita, como 8.000 millones, no sé cuántos humanos somos en el planeta ahorita. Pero pues imagínense la cantidad. Listo. Entonces, como el tema en células eucariotas, digo procariotas. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Cuál sería la diferencia entre una arqueobacteria y una eubacteria? La diferencia entre la arqueobacteria y la eubacteria son técnicamente las circunstancias bajo las que sobrevive. Que si tú pones una eubacteria en un lago de sulfuro, se te va a morir. Pero si pones una arqueobacteria, ella aguanta, porque pues es extremófila. No importa dónde esté, aguanta las circunstancias. En cambio, la eubacteria, no. ¿Alguna más? Una pregunta, ¿me escuchas bien? Sí. Anatómicamente, ¿qué hace que las arqueas sobrevivan a condiciones extremas? Perdóname que las arqueobacterias sobreviven a condiciones extremas. Y anatómicamente, o sea, en su estructura. La verdad, no sé. O sea, el por qué, no lo conozco. Entonces déjame yo, espérame lo anoto y te lo investigo para la siguiente clase. ¿Listo? Listo. Vale. Denme un momento. Listo. Entonces sigamos. Esto. Entonces vamos a hablar de lo que la compañera ahorita nos mencionaba, que es la teoría endosimbiótica. Ay, madre. La teoría de la endosimbiosis. Entonces, en esta teoría endosimbiótica vamos a tener bueno, ¿qué saben de la teoría endosimbiótica, mejor dicho? Alguien o varias personas que me digan algo sobre la teoría endosimbiótica. Yo sé. Pues lo que yo conozco es que se supone que los organismos, eucariotas provienen de los procariotas, dado que se cree que en algún momento generaron como una englobación y generaron un proceso simbiótico, que es lo que conocemos como mutualismo, parasitismo, bueno, y todas esas cosas, y principalmente organelos como los plastos y las mitocondrias, si no estoy mal, es como que de ahí sale la teoría, o estos son los organelos que relacionan entre estos dos tipos de células. Sí, sí, es técnicamente eso. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Quieren anexar? ¿Quieren decir que no están de acuerdo? ¿Algo? ¿No? Bueno. Entonces sí, técnicamente es eso. Entonces la teoría de la endosimbiosis la planteó Lynn Margulis. Esta señora es retesa, parce. O sea, la vieja sabía muchas cosas. Y Laura se sabe bien una historia como de un rollo que tuvo por allá con un científico como que quería ir al laboratorio a robarle la información y un montón de cosas. Entonces si quieren preguntarle a Laura bien cómo es la historia, se las puede contar. Y sí, técnicamente es eso, que los organismos eucariotas lograron en algún punto como absorber un organismo procariota. Entonces se cree que las mitocondrias y los plastos, lo que decía la compañera, los cloroplastos, son bacterias. Entonces que son un organismo dentro de otro organismo. Por eso se piensa que son células que viven en células. Entonces se logró llegar a una simbiosis en el cual un organismo logra convivir completamente dentro de otro y así pues han ido evolucionando y ya son técnicamente uno solo, pero pues sí son dos. ¿Y por qué se piensa que son dos organismos diferentes? Porque digamos en el caso de la mitocondria y el cloroplasto tienen membranas individuales, o sea la célula tiene su membrana aparte, que vendría siendo esto de acá, y la mitocondria también tiene su membrana aparte, igual que el cloroplasto. Aparte de eso, la mitocondria tiene unos ribosomas dentro de sí. Los ribosomas pues se encargan de la síntesis de ADN, como ya les mencioné hace un rato. Y aparte tiene su propio código genético, o sea, tiene ADN aparte de los ribosomas dentro de la mitocondria. ¿Sí me hago entender? Aparte, pues la célula individual va a tener su propio ADN, que pues es el que se multiplica en el momento de la mitosis y la meiosis.
Uy. Listo, entonces esto va a ser como la teoría de la endosimbiosis. Mm, listo. Entonces vamos a ponernos a hablar de los organébulos de las células eucariotas. En esta clase no vamos a hablar de la membrana, porque eso es como la siguiente clase, eso es lo que estamos preparando para la siguiente clase, el tema de transporte activo, transporte pasivo, pinocitosis, fagocitosis, exocitosis y pues todo esto. Entonces vamos a empezar a hablar de los organelos eucariotas. Lo primero que tenemos es el núcleo. Entonces, ¿alguien sabe algo del núcleo? Aparte pues de que tiene la información y es donde se replica el ADN. Yo sé que tiene como dos membranas fusionadas por poros nucleares, que es como lo que da la comunicación afuera y adentro, y que da como el paso de ciertas sustancias como muy, muy, muy específicas. Sí, exactamente. O sea, eso ya es como un poquito más avanzado. Yo me vine a enterar de esa vuelta ahorita que empecé las clases en la facultad, porque yo ni pinche idea. Pero sí, el núcleo tiene una doble membrana y pues tiene como o sea, tiene su contenido, ¿cómo se llama esto? Genético en el interior, pero aparte hay otras vueltas que, espérame, ya les digo cómo se llama. Que es la cromatina. Entonces la cromatina, hagan de cuenta que es como un hilito que anda por ahí dentro del núcleo. Esa cromatina se va condensando y va generando como hagan de cuenta que ustedes tienen un hilo de coser y se ponen a jugar con él y lo enrollan y lo enrollan y lo enrollan hasta que se forma una bola. No son bolas como tal, pero sí ese hilo a medida que se va enrollando va generando los cromosomas. Y esos cromosomas pues son los que contienen toda nuestra información genética. Y ese proceso se da cuando se inicia la interfase, pues en la división celular. Entonces sí, el núcleo tiene en su interior todo nuestro código genético, se encarga de la síntesis del ARN, pero esa síntesis del ARN se da por medio de los poros nucleares que nos decía la compañera, y eso se envía al retículo endoplasmático rugoso, que pues ya vamos a hablar bien de qué hace el retículo endoplasmático rugoso. El núcleo también, pues, como que la membrana nuclear se desaparece a medida que se da la división celular, pero que es eso, eso ya es otro tema, es como un datico que les dejo ahí. Eh, Vamos a hablar entonces de mitocondrias y cloroplastos. La mitocondria es, bueno, planteémonos como toda la célula, como si fuera una empresa pequeña. Entonces hagan de cuenta que el núcleo es la oficina del jefe. Desde allá se va como a dirigir toda la información de la célula, el núcleo va a decir usted hace esto, usted me prepara esto y así. Y pues dentro del núcleo va a estar como la información clave de la empresa, pues porque es la oficina donde se dirige todo el tema. La mitocondria va a ser como una planta de energía, igual que los cloroplastos. Entonces la mitocondria, durante su proceso, lo que genera es ATP por la fosforilación oxidativa. Si era fosforilación oxidativa, lo que les mencioné al principio, perdónenme. Listo. No, el metabolismo oxidativo, perdón. Por medio del metabolismo oxidativo, la célula va a generar su ATP por medio de la mitocondria, que es esta señora de acá. Esto es una mitocondria. Entonces, si se fijan, entonces, si se fijan, es lo que yo les decía ahorita. Acá la mitocondria se ve que tiene una membrana, pero en realidad la mitocondria lo que tiene es una doble membrana. ¿Listo? Entonces, espérenme, les muestro. Les voy a mostrar un PDF que me mandaron a mí, que era mi tarea. Y acá nos muestran como tal todo el tema de la célula, sino que pues ya es un poquito más a profundidad. Entonces acá ya empezamos a ver el núcleo. Esto de acá es lo que nos decía la compañera. Estos son poros nucleares. Entonces esto amarillo es la membrana del núcleo y estos son los poros nucleares. Por acá es donde sale el ARN y las proteínas y el ADN para ser sintetizadas dentro de los ribosomas que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso, que ya les hablo bien de eso. Esto son las cromatinas, sí, la cromatina. Entonces tenemos eurocromatía y heterocromatía, que pues eso ya es como muy específico.
Entonces, lo que les decía son hilitos y se van enrollando hasta generar nucleosomas, que eso está más abajo. Esto es un cromosoma, por si alguien no lo había visto nunca, que no creo. Entonces, esto es el ADN. Pum. El ADN está compuesto por cromatías enredadas que se van como enrollando cada vez más hasta formar los nucleosomas. Los nucleosomas son octetos, que es esta información de acá. Entonces, esos octetos se enredan, se enredan, se enredan, se enredan, se enredan y van enredándose hasta formar pues el cromosoma, que es lo que está acá. Hay distintas fases de los cromosomas, tejidos, que les íbamos a ver, así la mitocondria. Acá. Esto es una mitocondria como tal. Así se ve la mitocondria en un microscopio. Entonces, si se fijan acá se ve mejor la doble capa de la mitocondria. Estas bolitas que tienen acá también son, creo que son ribosomas si no estoy mal, pero no me crean porque no me acuerdo bien. Entonces, esta es la doble capa y estas son las crestas internas de la mitocondria, que es lo que se ve acá. Estas como laberintos interiores son las crestas de la mitocondria y estas bolitas rojitas sí son ribosomas para hacer su síntesis de ADN, por lo que les decía que técnicamente es un organismo aparte y pues hace su propia síntesis. Los cloroplastos. Los cloroplastos hacen técnicamente lo mismo, pues porque son bacterias, pero los cloroplastos hacen ese proceso de la producción de ATP por medio de la fotosíntesis. Entonces la fotosíntesis es algo súper importante, como ya les había mencionado, y pues las plantas técnicamente viven de eso. O sea, las plantas técnicamente todo lo que hacen es fotosíntesis para poder, para poder sobrevivir. O sea, obtienen como nutrientes de la tierra, consiguen el CO2 del aire y obtienen energía química de los fotones del sol. Entonces eso es lo que hace que ellos puedan generar su propio alimento. Listo. Vamos a hablar de esto. Madre. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hasta acá? No. Bueno. Yo. Pregunta. Listo. Alguien, no sé. Chimbo. Una pregunta, cuando el ARN mensajero sale del núcleo para, bueno, la mitosis, meiosis, no me acuerdo muy bien, ¿él llega a la mitocondria o al ribosoma? Se encapsulan, se hacen como ribosomas pequeños y esos ribosomas se van al aparato, al retículo endoplasmático rugoso. Ya les muestro bien eso y ya les muestro cómo se da el proceso de que salga del núcleo, se va al rugoso, se va al aparato de Golgi y el Golgi lo manda hacia el resto de células. Entonces ya les explico bien eso, ¿listo? Pero digamos cuando él se sintetiza para volverse aminoácidos y aminoácido proteína. Sí, eso se hace en el ribosoma, porque es la síntesis de ADN y ARN. Gracias. Dale. Hay otra persona, creo. ¿No? Bueno, no. Ay, bien, aprovecho la... Sí, dale. Es que les iba a informar que ya les califiqué el quiz y pues ya lo subí al grupo biología. Bueno, entonces, por si lo quieren ver después de la clase, claramente. Y chicos, acuérdense de lo que les mencionamos. Hay puntos, pues por las personas que vayan como respondiendo a los quizzes, que vayan entregando los talleres que se les vayan dejando, como por preguntas que estén bien, preguntas que estén mal, y pues les conviene. O sea, aparte de su proceso como autoinformativo y autoacadémico, esfuércense por hacer las cosas y háganlas bien. En serio que después se lo van a agradecer como a toda la comunidad. Y si no, después van a decir como, parce, hubiera estudiado más, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Lo bueno es que ustedes ahorita están como en su casa y no tienen tiempo de estar molestando por ahí, por toda la universidad, que era lo que uno se ponía a hacer cuando estaba en la comunidad. Bueno, lisosomas, peroxisomas y ribosomas. Vamos a hablar de estos tres sujetos. Listo.
Los lisosomas, ustedes van a pensar en los lisosomas como si fueran una bolsita de ácido, o sea, como si fueran un estómago chiquito. Los lisosomas lo que van a hacer es la digestión de macromoléculas dentro de la célula. Esto se hace por enzimas. Entonces las enzimas lo que hacen es como catabolizar los procesos, acelerarlos y en el caso de los lisosomas, eh, desintegrar como esas macromoléculas que logren entrar a la célula para pues que sirvan a la célula para realizar otros procesos. Los peroxisomas lo que hacen es conversión de peróxido de hidrógeno en agua, pues porque la célula, pues al fin y al cabo, aparte de la pinocitosis, necesita obtención de agua por otros medios, aparte pues también de la absorción. Entonces, esto es un lisosoma, así como muy, muy bonito, muy todo, pero esto de acá es un lisosoma visto desde el microscopio. Entonces, si se fijan, no es como que se parezcan mucho, pero no se me pareció súper curioso. Más adelante también hay como otras imágenes de los organelos vistos desde el microscopio y no sé, a mí me parece muy, muy lindo, me parece muy chimba verlos así. O sea, entender que gracias a esta cosita funcionó, me parece absurdo. Y no sé si vieron el video que les subí un momentico en el grupo, que una parte de Cosmos y eran las proteínas caminando, de las que Laura les habló. Entonces es absurdo pensar que gracias a esas cositas que van por ahí todas tiernas, toda la vida en la Tierra se desarrolla. O sea, los organismos viven gracias a eso. Entonces, en serio, sí se pueden poner a pensar en la magnitud de lo que hay detrás es asombroso. Los ribosomas. Los ribosomas van a coger esas membranitas de ARN, bueno, y ADN, y si se fijan que hay una U, una G, una C, ¿alguien me puede decir qué son esas cosas, esas letras que hay ahí? Las bases nitrogenadas. Las, Sí, exactamente las bases nitrogenadas, uracilo, guanina, citosina, timina. Gracias a las bases nitrogenadas, creo que Laura les habló algo de eso, el ADN es lo que es, o sea, gracias a ese orden de esas letras específicas, nuestros codones de ADN y nuestras dobles hélices se forman y se forman como se forman gracias a eso. En ese PDF que les mostré, hay algo que me pareció increíble y es que gracias o sea, nuestro ADN tiene 3.000 millones de bases de pares, ¿sí? Y gracias a esas 3.000 millones de bases de pares, pues nosotros somos lo que somos. O sea, somos la especie que somos gracias a nuestro ADN. Pero eso se diferencia del ADN de un simio, de nuestro antepasado, solamente en el 1%. O sea, un 1% de estas bases nitrogenadas, de una unión diferente de uracilos con guaninas o timinas con citosinas o así, hicieron que nosotros técnicamente domináramos el mundo entero. O sea, por una variación genética somos lo que somos y no estamos en medio de los árboles ahí tirándonos popó entre la cara y comiendo ramas. Entonces, no sé, para mí en serio me parece muy, muy increíble. Entonces, ribosomas. Entonces son los centros celulares de traducción que hacen posible la expresión de los genes. Entonces vamos a tener, no sé si Laura les habló que de 5' a 3' es el sentido de la vida, pero nada, sí se codifica el ADN de 5' a 3'. Entonces les voy a mostrar por medio de mi PDF, que está acá, creo, sí. Creo que ya la pasé, sí, ya la pasé, a los ribosomas. Acá. Esto técnicamente vendría siendo un ribosoma. Entonces, esta vendría siendo la forma interna del ribosoma. No me voy a poner así como muy, muy técnico porque es que esto es como muy específico, es medio profundidad. Entonces, acá se inicia el proceso en el cual el ribosoma como que se apega a ese código genético. Entonces, lo que hace es elongarlo, acá como se ve, y lo termina. Entonces, esto como tal es el código genético suelto. Y acá el ribosoma lo que hace es irse. Pero pues esto ya sale trabajado con adeninas, guaninas, citosinas y toda la vuelta. Entonces, acá es como se ve, va el ADN, estos son los genes, el ADN se separa cuando hay mitosis o meiosis, se copia y el ribosoma lo que hace es esto, es traducirlo. Y entonces esta línea de ADN se va para un gen, esta línea se va para otro gen por medio de la mitosis y cuando se hay mitosis, una proteína específica se encarga de duplicar
esos como códigos genéticos para generar una nueva célula con los mismos pares de cromosomas que su madre. Entonces, no sé, me parece que acá se ve como más claro todo el proceso. Acá. Entonces es esto mismo, va el ADN, él lo agarra y se encarga de traducirlo. Eso es técnicamente lo que hace un ribosoma. Uy, vamos a tener las vacuolas. Las vacuolas, digamos que también ayudan a veces con la digestión de macromoléculas. Digamos acá en esta célula, digamos las células vegetales, una diferencia de las animales es que la vacuola es gigante. O sea, en las eucariotas, en las animales, perdón, la vacuola pues tiene tamaños un poquito más pequeños, puede ser más grande, depende de la molécula que tenga en su interior. Pero las vegetales tienen una vacuola enorme. ¿Por qué? Porque necesitan absorber y como contener mucha agua. Entonces eso, pues necesitan como más nutrientes y más cosas a nivel como de agua y por eso tienen una vacuola mucho, mucho más grande. Yo estaba acá. Entonces, digestión de macromoléculas, pero también almacenan desechos y nutrientes. Algo que también aprendí hace poquito es que las vacuolas se generan cuando hay fagocitosis y lo que se hace es, no sé si me alcanzan a ver bien las manos. Esto es la membrana celular. La membrana la empieza a presionar algo que quiere entrar y la vacuola, la membrana lo que hace es invaginarlo, lo encierra, pum. Entonces, esa vacuola está compuesta por un pedacito de la membrana celular. Entonces, cuando ya esa vacuola como que hace su trabajo y dice esto ya lo necesito y lo saca, hace exocitosis. Entonces, ¡pum!, sale y al momento de que ella sale, ese pedacito de membrana vuelve a ser parte de esa membrana total. Entonces, como que la membrana puede hacer cortes y como que corta y pega según la necesidad. Bueno, según la necesidad, no, según si entra una vacuola o sale una vacuola. Listo, esto. Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. Esto es algo así como la Santísima Trinidad. Esto es una cosa muy bonita. No porque la Santísima Trinidad sea bonita, sino porque esto sí lo es. Acá. Retículo endoplasmático liso. Que levantó la mano. Que hable porque no veo. Habla. Angie Catherine creo que es. Y Brian Jeremy. No la levanté sin culpa, creo. Ok, Ah, dale. ok. Ya la bajo. Relajada. Yo sí tengo una pregunta. Dale. Rapidita. ¿La vacuola es una bacteria? No. La vacuola no sería una bacteria. O sea, la vacuola lo que hace es, haz de cuenta que tú tienes una bolsa en la que llevas un jugo y ese jugo te lo vas a tomar más tarde y tú eres la célula. Pero entonces esa membrana de la vacuola es como un pedacito de la membrana celular. Ahorita ya les muestro un poquito mejor en la otra imagen, pero es un pedacito de la membrana que forma una bolsita para que ese nutriente pueda ir dentro de la célula y luego cuando sale vuelve a ser parte de la membrana, pero no es una bacteria, es parte de la célula. Ok, dale, gracias. ¿Listo? Bueno, retículo endoplasmático liso, rugoso y aparato de Golgi. Acá está como súper resumida toda la información, que el retículo endoplasmático lo que hace es síntesis de lípidos, el rugoso lo que hace es síntesis de proteínas y doblamiento de proteínas y cadenas polipeptídicas. Pero parece que es muy chido. Digamos que acá, en esta parte, esto se llama la parte trans, creo. Sí, la parte trans del... Ah, no, me interesa eso es de esto. Esta es la parte trans. Hagan de cuenta que acá está el núcleo. Hay un núcleo gigante acá. Pum. Ese núcleo, por medio de los poros nucleares, lo que decía la compañera ahorita, va sacando ese, es lo que también me preguntó ahorita una chica del ADN y el ARN. Eso al final como son proteínas también. Entonces eso sale y cada bolita de esta vuelta son ribosomas. Cada pepita es un ribosoma. Pa. Entonces salen del núcleo por los poros nucleares y se incrustan acá en este rugoso, que lo que va a hacer pues es síntesis de proteínas, doblamiento inicial de cadenas polipeptídicas para pues las funciones elementales de la célula.
el ADN de lo que va a ser la división celular y todo el cuento, sí se va a quedar pues dentro del núcleo. Pero pues para las funciones sí sale y se hacen estos ribosomas que pues ya les mostré cómo trabaja el ribosoma. Entonces, al lado del aparato del retículo endoplasmático rugoso, vamos a tener el retículo endoplasmático liso. Entonces, ese retículo liso lo que hace es como síntesis de lípidos. Entonces, en esos lípidos están, digamos, la testosterona, los estrógenos, creo que esos son grasas también, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Son grasas y entonces eso se logra sintetizar en el retículo endoplasmático liso. Algo también que me pareció súper curioso es que el retículo endoplasmático liso ayuda mucho a la síntesis de sustancias tóxicas. Entonces, el alcohol es una sustancia tóxica, o sea, es una sustancia extraña que entra en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que sintetizarla de una u otra forma. Entonces, el hígado es una estructura, es un órgano que se compone de células muy especializadas en eso, que es como la absorción de sustancias tóxicas. Entonces, esas células del hígado tienen un retículo endoplasmático muy grande, un liso, perdón, muy grande y muy completo. Por lo mismo, porque son unas células que pues tienen que trabajar mucho en la absorción de esas sustancias tóxicas que entran al cuerpo. Acá pues está el rugoso, normalito, y esto es un sistema rugoso visto desde el microscopio. Si se fijan, se ve como cada pliegue del rugoso, pero también se le ven las pepitas. Entonces se diferencia que es del rugoso. Y estos circulitos son el liso. El liso no se ve como tal, sino se ven círculos. Ahorita les muestro un poquito mejor en el PDF y el aparato de Golgi. Entonces, después de que las cosas pasan por este y pasa por este, las proteínas y lo que sintetiza, que en este caso son los lípidos, pasa al aparato de Golgi. Hagan de cuenta que el aparato de Golgi es como un envía. Entonces, el aparato de Golgi lo que hace es procesar y clasificar las proteínas para escoger su destino final. Entonces, digamos que la membrana está necesitando proteínas. Entonces, el aparato de Golgi lo que hace es generar como una bolsita también y la manda. Pero esa bolsita no va a ser una vacuola, va a ser un lisosoma. Entonces, el aparato de Golgi se encarga de eso. Acá también lo vemos desde microscopio. Entonces, en varias como bolsitas acá, esto es una bolsita, esto también. Y estos círculos son como los lisosomas que el aparato de Golgi va a mandar por el citoplasma, pues para el lugar donde la célula necesite los nutrientes. Listo. Y esto es el citoesqueleto. El citoesqueleto es algo muy complejo y es muy chimba. Pero pues lo vamos a ver así como muy por encimita y más adelante les explicaré un poquito mejor. Entonces el citoesqueleto va a ser como les digo yo, como los huesos de la célula, va a ser lo que le va a dar una estructura a la célula. Hagan de cuenta que si fuéramos una ciudad, que si la célula fuera una ciudad, van a ser las vías de transporte también. Hagan de cuenta que cada uno de estos puentes es, digamos, como la 26. Entonces, por la 26 se van a transportar los alimentos y las cosas que la célula va a necesitar. Pero hagan de cuenta que esa 26 también se puede cambiar, se puede mover. O sea, es como una autopista móvil. Entonces, lo que ella va a hacer es, digamos, necesito cosas que van hacia, no sé, hacia la 30, pum, se mueve. Necesito cosas que van hacia el 80, pum, se mueve. Entonces, esas vías de transporte no son quietas. El citoesqueleto, perdón, lo que hace es que se desajusta y según hacia donde se necesiten las cosas se va moviendo. Entonces proporciona un marco estructural porque pues genera una forma. Es una red de filamentos proteicos. Ahorita les muestro un poquito mejor cómo son esos filamentos proteicos del citoplasma. Es el responsable de los movimientos de todas las células porque pues hagan de cuenta que esos huesos se mueven. Entonces, que ustedes están quietos y un hueso como que decide, pum, necesito moverme a tal lado. O sea, su cuerpo se va a mover esta parte, digamos que sea el brazo, esa extremidad se va a mover. Pero pues no nos pasa eso. Realiza transporte intracelular. ¿Por qué? Porque llega a veces donde dos membranas celulares se unen.
Entonces, como que, ay, a usted le hace falta agua, listo, yo tengo eso ahora. Entonces sale un pedacito del citoesqueleto, se conecta con la otra y transporta un pedacito de esa agua. Transportan entre célula y célula. Mm, también pues el intracelular, porque pues dentro de ella misma también lo hace. Y determina la posición de los orgánulos, incluyendo cromosomas durante la división celular. Ese citoesqueleto también se puede adaptar mediante la división celular. Y ya les muestro un poquito mejor eso. Entonces, vamos a ver desde acá. Listo. Ya no quiero ver. ¿Dónde está la imagen? Acá. Esta imagen de acá es muy chévere. Esta me permite explicarles un poquito mejor. Entonces, vamos, esta esfera de acá es el núcleo. Esta oscurita, pum. Y todo esto acá va a ser el retículo endoplasmático rugoso. Si se fijan, de acá salen ribosomas, que son como estas pepitas pequeñas. Y eso va a pasar al aparato de Golgi, que es lo que les decía ahorita. Pasa del núcleo al retículo endoplasmático al aparato de Golgi. El aparato de Golgi, por medio de estas bolitas, lo que va a hacer es mandarlo. Entonces, ¿sí? Esto es un lisosoma. Entonces, ese lisosoma, digamos de acá, que encontró una partícula, ¿sí? Esto es una vacuola autofágica. Entonces se lleva por ahí por la vida y pum, se encontró con un lisosoma, se unieron y el contenido de la vacuola, el lisosoma lo que hizo fue degradarlo. Entonces, pum, acá se degradó. Digamos que el siguiente proceso fue hacer exocitosis. Esto ya no lo necesitaba, entonces se fue. Pum. Y acá es lo que yo les decía. Cuando hace fagocitosis, entra una partícula y lo que hace la membrana celular es invaginarlo, lo cierra. Entonces se lleva un pedacito de esa membrana y se entra. Entonces por acá lleva otro lisosoma y se lo encontró. Entonces, pum, lo degradó. Le hizo fagocitosis también, pum, lo degradó. Acá lo sigue degradando. Entonces puede pasar que queda un cuerpo residual, o sea que se queda dentro de la célula o que otra vez, pum, sale. Y al momento de salir, esa membranita vuelve a ser parte de la membrana celular. Estas son otras cosas. Eso es una pregunta. Dime. ¿Y para qué le sirve a los lisosomas hacer todo ese proceso de degradación? ¿Para ATP o para qué es? El proceso de degradación es como para eliminar, no va a ser ATP porque pues el ATP lo va a producir la célula por medio de la mitocondria. Pero aparte del ATP, pues la célula va a necesitar otro tipo de sustancias. Digamos que tú necesitas, bueno, pongámoslo en ejemplo, un carro. Un carro necesita gasolina, pero también necesita líquido de frenos, también necesita otras cosas. No sé mucho de carros. Entonces tu célula va a ser igual. Necesita ATP, pero también necesita otras sustancias que son re complicadas para poder mantener su funcionamiento. O sea, digamos que nosotros hablamos de ATP en un nivel como básico, porque es lo que les va a preguntar al examen y es como lo que una persona normal debe saber. Porque digamos que cuando uno se pone a mirar, entonces están estas enzimas y estos sustratos, que es lo que hace, como lo que hacen los diferentes lisosomas. Entonces las lipasas tienen como un lípido, las fosfatasas ácidas con fosfatos en moléculas orgánicas, pero entonces ya es como muy a profundidad, que pues al fin y al cabo el examen no les va a decir como una fosfatasa, yo no sé qué cosas que hace con el lisosoma. Se no les va a decir como el lisosoma degrada y ustedes dicen sí, y el examen les va a decir, ah, bueno, perfecto. Yo les voy a mostrar otra cosa acá. Esto. Estos son microfilamentos. Entonces, de estos microfilamentos también se componen los microtúbulos del citoesqueleto. Entonces, estos microtúbulos de acá, hagan de cuenta que esto es una célula, esto es un núcleo, Entonces, esos microtúbulos van a salir. Pero lo que les decía, esos microtúbulos son móviles, entonces van a poder mover por el citoplasma. Esos microtúbulos están conformados de esto, de tubulina, de beta-tubulina y alfa-tubulina. Entonces todo esto está por ahí regado y se van a ir ordenando para formar un protofilamento. Entonces esos protofilamentos forman microtúbulos al unirse. Creo que son 8, si no estoy mal, no me acuerdo bien. Bueno, entonces forman el microtúbulo y ese microtúbulo es lo que se va a encargar de mover todo dentro de la célula. Entonces acá lo pueden ver en la vida real. O sea, así se ve el microtúbulo bajo un microscopio. Los centriolos, eso ya es parte de división celular. Los flagelos, así es como la composición de un flagelo. Digamos que si ustedes cortan un flagelo por la mitad, se ve así.
Pero pues si y flagelos van a ser esto de acá. Van a ser compuestos de microfilamentos y filamentos intermedios. Yo les iba a mostrar algo más de acá. Citoesqueleto. Esto es una mitocondria, como tal. Creo que ya se había mostrado, pero pues las mitocondrias tienen como en su interior diferente tipo de crestas. Tienen crestas transversales que si las ven van como en un orden específico. Tienen curvas paralelas que parecen más como un laberinto. Tienen crestas longitudinales que van más hacia el horizontal de la mitocondria y crestas tubulares, que las tubulares, si ustedes se fijan acá, se ven como si fueran muchos poros chiquitos. Entonces hay como ese tipo de mitocondrias también. Y más arriba, esto es un aparato de Golgi, si no estoy mal, sí. Entonces así se ve el aparato de Golgi y estas son los lisosomas y las vesículas que él suelta pues para regarlas por la célula. Y acá se ve un poquito mejor cómo se da esa unión de entre el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Y esto era lo que les quería mostrar. Este retículo endoplasmático rugoso, así se ve desde el microscopio, se ven como filamentos, se ven como líneas. Por el retículo endoplasmático liso se ve como puntos, se ven como granitos en medio de la célula y eso es el retículo endoplasmático. Si ustedes se fijan, hay como una circunferencia y unos tubos que van hacia adentro de la célula. Hagan de cuenta que acá arriba hay como una capa de citoplasma y en el interior se encuentra esto. Estos son los ribosomas que ya les hablé. Cromosomas ya también. Creo que eso es todo porque acá sí acá empiezan otras cosas. Entonces, creo que ya, sí. Uf, me quedé media hora. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Porque pues en sí la célula, al nivel que uno la debe conocer para el examen, no es tan compleja. No sé si quieren saber algo más. ¿Dónde estoy? Acá. Después por ese PDF. Sí, yo lo descargo. Les voy a mandar ese y les voy a mandar otro. Porque en serio ese PDF es como muy complejo. Entonces se pueden llegar a saturar de información que pues no la van a necesitar como tal. Hay otro archivo que no sé si ya se subió o no, que pronto está en material de estudio, o sea, explica también muy bien, pero no tan profundo, porque ahí habla del nombre de las proteínas, que qué hace, qué no hace. Entonces, para que no se vayan a enredar tanto. ¿Algún canal de YouTube que recomiende? ¿Alguien alzó la mano? Sí, hay una manito arriba. ¿Alguien quiere hablar? Yo Dale. iba a preguntar sobre el aparato de Golgi. Entonces, cuando él ya clasifica y procesa esas proteínas, lo que hace es que las saca ya definitivamente a la célula o okay. Sí, las distribuye por entre la célula. Porque lo que va a hacer es que lo que yo les decía, aparte de la ATP, la célula necesita otras sustancias. Entonces, en el Golgi, él lo que va a hacer es como atraparlas y enviarlas. ¿Sí? Entonces, digamos, la membrana necesita proteínas porque hay un hueco, digamos. Entonces, el aparato, el de Golgi coge esa proteína que ya viene desde el ribosoma, que estaba en el rugoso, y se lo lleva por todo el citoplasma hasta esa membrana específica donde se necesitaba. Sí, o no. El pedazo de los lisosomas, ¿cuál parte de los lisosomas? ¿La parte de transporte o la parte de como que fagocita las macromoléculas? No, no, diluye las macromoléculas sería la palabra. El transporte, listo. Vamos a compartir otra vez esto.
Acá está. Chun, 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 chun. No, estoy más abajo. Chun, 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 chun. Marica, ahora no lo encuentro. Acá, listo. El Golgi. Entonces, esto es un lisosoma, tan, y esto es otro lisosoma, tan. Entonces, digamos que entró una macromolécula por medio de fagocitosis. La macromolécula iba por ahí, el lisosoma la identificó y pum, fue y la cogió. Entonces, lo que hace es degradarla, 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 hasta que coge como lo que tiene, lo que necesita esa macromolécula y lo que no le sirve, lo sacó. Listo. Este lisosoma también puede hacer autofagia. Entonces, creo que esa parte no se las mencioné. Que la autofagia también sirve como para renovar ciertos órganos celulares que ya como que no estén funcionando muy bien. Entonces, la autofagia, o sea, el lisosoma, va como tal y se come a esa parte de la misma célula, lo degrada. Pues porque esos componentes le sirven para seguir manteniendo otros procesos celulares. Pero el lisosoma lo que hace es eso, degrada y hace como transporte dentro de la célula para poder llevar digamos acá, lo degradó listo, pero también hizo el transporte hasta la membrana celular para poder sacar esa partecita. No sé si te respondí. Catalina, creo que te llamas. El transporte. ¿Algún canal de YouTube? Sí, sí. Esperen, lo busco. Mm, pues de hecho yo tengo unas listas de reproducción, se las voy a colgar de cuando yo estaba de mochuelo y de monitor que me ponía a estudiar. Mm, Se llama Academia Internet. En Academia Internet ustedes encuentran un montón de cosas. Creo que hay otra persona con la mano arriba. Sí, sí. Soy yo, hola. Hola, ¿Me ¿quién es yo? escuchas bien? Sí. Ok, tengo dos preguntas. La primera es con respecto al retículo endoplasmático liso sobre la cirrosis. Tengo entendido que la cirrosis pues, se causa a partir de una hepatitis A o B o el alcoholismo. Cuando ocurren esas tres progresiones degenerativas dentro del cuerpo, se pueden relacionar directamente con el mal funcionamiento del retículo endoplasmático liso. Digamos que yo no lo relacionaría tanto con un mal funcionamiento, sino con un exceso. Porque no sé, digamos que el retículo endoplasmático liso va a funcionar bien, va a degradar las partículas y todo el cuento, pero ya llega un punto en el cual se le da demasiado trabajo, o sea, lo sobreesfuerzan y él ya no puede más. Entonces él sigue trabajando lo máximo que puede, pero el hígado se va a empezar a deteriorar por la cirrosis. Entonces lo que va a hacer es explotarlo, ¿sí me hago entender? O sea, no explotarlo de boom, sino explotarlo de que lo sobreesfuerza demasiado. Entonces él puede trabajar a su máximo de capacidad, pero lo sobrepasa el consumo de alcohol. Entonces yo lo tomaría más por esa parte. Ok, la segunda pregunta es con relación al citoesqueleto. Leí acerca de un artículo que existe una MAP reguladora denominada proteína tau que estabiliza los microtúbulos neurales, ¿sí? Y bueno, como saben, pues el Alzheimer es un deterioro neuronal progresivo. Lo que se quisiera saber es si ocurre algo degenerativo o algo que interrumpa el proceso normal de los microtúbulos en el exoesqueleto, en el citoesqueleto, perdón, ocurriría un cambio temporal dentro del mecanismo de las neuronas o la parte central del cerebro que ocasionaría pues enfermedades como el Alzheimer. La verdad, no sé. Creo que Laura te podría ayudar un poquito más de eso. Laura ha visto un poquito más de eso, pero no sé si el Alzheimer se estaría relacionando como con el daño de los microtúbulos y el desarrollo como tal. Me tocaría ponerme a mirar cómo funciona bien la neurona, porque pues de neuronas sí sé como lo básico y no sé más, o sea, las proteínas y eso que trabajan con ella. Entonces sí creo que Laura te ayudaría más con esa pregunta. No sé,
podría relacionar con el hipotálamo. Y es que el hipotálamo ya va como con otras funciones específicas del cuerpo, pero no ¿cómo es que se llama la enfermedad? Se me olvidó. El Alzheimer y la otra, que se me olvidó. Lo que el canal de Politécnico de los Alpes, depende si les funciona también. El Alzheimer lo que hace es como un daños en las neuronas ya no conectan igual y lo que pasa es que ya tus recuerdos y tus funciones motoras no van a ser las mismas. Digamos, cuando una persona tiene Alzheimer, si no estoy mal, no, el Alzheimer es lo de la memoria. Hay otra enfermedad relacionada con las neuronas que hace que tu cuerpo se empiece a mover solo. Tienes autorreflejos por un daño en el sistema nervioso. Eso, Parkinson, gracias. Va relacionada con el daño de las neuronas, porque pues las neuronas también mandan impulsos nerviosos a todo el cuerpo. Las neuronas no están solo en la cabeza. Entonces, cuando ese sistema nervioso se empieza a dañar, haz de cuenta que tienes un cortocircuito dentro de tu cuerpo. Entonces, tus movimientos se vuelven automáticos y tú ya no puedes hacer nada. También vas perdiendo el habla y así. Sí, digamos, justo eso mismo yo lo relaciono, porque digamos lo que yo entiendo es que el hipotálamo relaciona el sistema nervioso con el sistema como de las neuronas, ¿no? Entonces él a partir de las neuronas como que las traduce y manda como las señales de los movimientos y de las diferentes, como de las diferentes, como sí, a las células, manda como las órdenes a partir de la traducción de las neuronas. Es que son diferentes tipos de células. Digamos que las neuronas trabajan diferente a una célula, por ejemplo, una célula de algún otro músculo. Entonces, son reflejos que se expresan en otras partes del cuerpo, pero digamos que la muchacha que hablaba acerca del Alzheimer y sobre los microtúbulos y eso, son estructuras diferentes. De pronto que las comparten es otra cosa, pero no podemos como hablar de algo tan microscópico expresado a ese nivel. Ya no incluyes únicamente eso, sino más cosas. Lo que les digo, esa parte sí no les podría dar como... Creo que era Laura la que estaba... Daniela, la que estaba hablando. ¿Sí eras tú? Hola, perdón. Sí. Sí, Olis. Pero sí, o sea, más o menos. El PDF, eso del Golgi Servi, no entendí esa parte, como así que eso del Golgi Servi. Stanley Miller. Sí, técnicamente la mayoría, estoy leyendo el chat por si acaso. Técnicamente la mayoría de bacterias que tenemos sí son buenas para nuestro organismo, como que se han adaptado y nos hemos adaptado para estar con ellas. Eso me lleva a otro punto. El tema de los antivacunas y el tema de que sobreprotejan tanto a los niños. Si ustedes se fijan y suena muy como clasista y toda la vuelta, pero cuando un niño que nace como en cierto tipo de familias que no tienen tantos recursos y sale a la calle, juega en medio de la tierra, y ni siquiera familias que no tienen recursos. Yo también salí y me restregaba por allá en medio de la tierra cuando jugaba fútbol. Y no los molestan tanto con que se ensucien, con que lávese las manos, con que no coma eso si se cayó al piso. Obviamente hay cosas que sí son temas de salud y de limpieza, pero también he visto el tema de que el niño solamente toma agua hervida y todo el cuento. Lo que hace eso es como no permitir que el cuerpo desarrolle sus propios mecanismos de defensa, no permitir que el humano se relacione como con las bacterias con las cuales debe relacionarse, porque somos como ya se desarrollan como ciertas relaciones entre ambos. Entonces llegan bacterias que nosotros ya sabemos manejar, pero como ese niño en específico nunca pudo tomar cierto tipo de agua que no fuera hervida, en el momento en que, no sé, en cualquier restaurante le dan un jugo sin agua hervida, ese niño literalmente se le explota el estómago. Entonces también debemos tener en cuenta que hay una relación de que por algo nosotros somos también animales. Lo mismo pasa con el trago cherry. El trago cherry, aparte que es que los deja ciegos, entonces no tomen trago cherry. Nosotros somos al fin y al cabo animales, o sea, así nos creamos el culmen de la evolución, somos un animal que desarrolló más su sociedad y somos parte del entorno.
Creo que alguien con la mano arriba hace rato, o dos personas, y no les di la palabra. Perdón. Angie y Calmar, no sé qué. ¿No van a hablar? ¿O no? ¿O sí? No. Bueno. Bueno, entonces eso. Vas cogiendo defensas con el dragón. Técnicamente el tema del trago es que las células tienen tres estados, que es isotónico, hipertónico e hipotónico, que eso depende de la cantidad de soluto que esté dentro y fuera de la célula. Entonces el tema del trago es que tú le das como cierta solución de alcohol al cuerpo, la célula lo absorbe y se pone como en cierto estado hasta que lo va absorbiendo. Entonces cuando la célula como que a lo bien va cogiendo defensa, si tú vas. Yo no entiendo los virus y por qué no están vivos, cómo le hacen. Bueno, entonces como que la célula sigue cogiendo como ciertas defensas. Y los virus no están vivos, son cadenas. Bueno, no sé, no se sabe. Yo no soy quien para responder esa pregunta. Tú dices que si los virus no están vivos, ¿cómo le hacen? Porque son cadenas proteicas que van por la vida. Entonces, van como de cierta forma. Yo no me acuerdo bien cómo era el principio de los virus. O sea, sé que son cadenas proteicas con ADN que se tienen que adherir a la célula. Digamos, eso es lo que hace un virus. Un virus por sí solo no puede sobrevivir. Por eso a la gente en tema de la pandemia se le dice que por favor se quede en su casa, porque el virus necesita un huésped. Y si todos los huéspedes se quedan encerrados, el virus se muere. Por eso es más fácil contenerlo así. El tema es que el virus lo que hace es entrar a tu célula, tomar tu proceso de reproducción celular, él se aprovecha de eso para generar su propio proceso de reproducción de su ADN. Entonces, en ese proceso lo que hace es dañar esa célula que le sirvió como huésped y tomar otra, porque pues ya no va a ser solo uno, sino se multiplicó, ahora son dos, y así. Entonces lo que va a pasar es que a medida que el virus se va como multiplicando con tu propia cadena de ADN y va tomando tus propias células, va dañando. Según entiendo, el tema del COVID es que lo que hace es generar como ciertas patologías en los alvéolos de los pulmones. Eso me lo explicó un profe hace poquito, pero no sé bien. Entonces lo que pasa es que esos alvéolos los van dañando y por eso es como tan duro el golpe para las personas a nivel respiratorio cuando se infectan de COVID. Mm, el tema también es que para las personas adultas no es solamente la respiración, porque lo que hace la respiración es pues manejar todo el sistema de oxigenación del cuerpo. Entonces, cuando la respiración decae, se caen los niveles de oxígeno en la sangre. Y entonces, si tú, no sé, tu riñón ya no está oxigenando bien, no va a poder trabajar de la misma forma. Y un cuerpo joven puede de una u otra forma compensar eso. Pero un riñón que ya lleva 80 años de trabajo, entonces no va a poder como limpiar de la misma forma la sangre y pues los procesos de los riñones no los va a poder desarrollar igual y al fin y al cabo vas a tener una falla multisistémica. A ver qué otra cosa. El experimento de la atmósfera. Sí, al principio Stanley Miller. En varios comentarios. Y ya, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya la siguiente clase vamos a empezar es a ver la membrana celular como tal, el proceso de las membranas. Y no sé si quieran decir algo más a alguien o qué. Voy a dejar de grabar.